Tiene la palabra la diputada Matilde Bruera. Gracias, señor presidente. Bueno, mi intervención tiene por finalidad expresar el apoyo y los motivos por los cuales he apoyado esta ley de víctimas, felicitar a los autores, al doctor Cachi Martínez, que se fue a recibir felicitaciones públicas y lo merece. Creo que destacar también la calidad del trabajo colectivo con el que se ha desarrollado este proyecto de ley. Nosotros decimos que el derecho es una construcción social y si hay algo que lo ha expresado es esta modalidad de trabajo, incorporando especialmente a las organizaciones de víctimas, que son las verdaderas impulsoras de esta solicitud de reconocimiento que plasma en esta ley provincial, que en realidad lo que pretende es ponerse a la altura de la legislación nacional. También quiero destacar el trabajo histórico que han tenido los organismos de derechos humanos en el reconocimiento de las víctimas. Realmente han sido los organismos de derechos humanos los que pusieron a las víctimas en el escenario fundamental del sistema penal. No nos olvidemos de aquel histórico fallo de 1988 en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cual fue Velázquez Rodríguez contra Honduras, que impulsó la posibilidad de darle un rol a la víctima y exigir una justicia eficaz. Estas organizaciones específicas de víctimas también han tenido y tienen, como he dicho antes, un rol fundamental. También hay que destacar el rol de las organizaciones que defienden los derechos de las mujeres, el rol de las organizaciones que defienden los derechos de los niños y todas las organizaciones de derechos humanos generales y específicas. Las organizaciones que toman la violencia institucional, cuyas víctimas estaban totalmente abandonadas, y las organizaciones de derechos humanos, como decíamos, que han puesto sobre el tapete y han hecho evidente con el juzgamiento que se ha logrado las 30.000 víctimas desaparecidas, que la desaparición sistemática como metodología era una forma de hacer desaparecer a las víctimas. O sea, desde aquel camino del genocidio que pretendió enterrar a las víctimas y hacerlas desaparecer de la historia, hemos recorrido un largo camino. Y también las víctimas de los delitos comunes, estas víctimas de la violencia sistemática y los homicidios sistemáticos que estamos sufriendo a causa de la inseguridad y sobre la cual no voy a desarrollar mucho más porque lo acaba de explicitar muy claramente el diputado Carlos del Frade, que me precedió en la palabra. Esas víctimas que sobre todo pertenecen a los barrios populares, que es donde más se sufre esta violencia y estos homicidios que por la cantidad ya constituyen una violación. No son solamente víctimas de derechos comunes, sino que las podemos categorizar como una violación de los derechos humanos, por los destinatarios y por las características y lo cotidiano. Bien se ha dicho también en este recinto que estamos cambiando un paradigma de lo que ha sido siempre el sistema penal. Lo señalaba la diputada Leonela Catalini, una de las características del derecho penal de la modernidad ha sido y es, y contra eso estamos avanzando, la confiscación del conflicto. En la confiscación del conflicto por parte del Estado, la víctima desaparece y el Estado solo se ocupa de perseguir al victimario. Es destacable también lo que se ha logrado en el trabajo de la no revictimización, fundamentalmente en los juicios de lesa humanidad, donde se ha creado en esta provincia un programa para la atención de las víctimas y el acompañamiento, o sea, un acompañamiento que va mucho más allá de la participación en el juicio penal. Quiero recordar también que tenemos casos emblemáticos de violencia de género, de violencia institucional,
que ningunea a las víctimas y casos emblemáticos en los cuales se ha logrado a través de la organización social y de la sociedad civil lograr justicia. La justicia que las víctimas por sí mismos no podían lograr, porque como acá bien se dijo, las víctimas solo podían presentarse como querellante en el mejor de los casos. Había legislaciones como la vieja legislación santafesina que solo le permitían ser actores civiles. Quiero recordar casos emblemáticos donde se ha luchado por las víctimas, como fue, además del terrorismo de Estado, en 1978 la masacre del Pabellón Séptimo, que tal vez los más jóvenes la conozcan por la canción del Indio Solari, ¿no? En la cárcel de Devoto. Otro caso emblemático fue la masacre de Ingeniero Bunge, la masacre de aquellos 3 jóvenes en manos de la policía. En esta provincia podemos mencionar muchísimos, es arbitrario mencionar porque seguramente me olvido de muchos, pero está el asesinato de los jóvenes de Villa Moreno, la desaparición de Paula Perazo, que todavía está peleando por sus derechos, el caso Franco Casco, que está todavía tramitando en la justicia, y un caso que no podemos dejar de mencionar porque esta Cámara de Diputados lo ha tomado y ha creado una comisión especial justamente para trabajar con las víctimas, que es el caso de Carlos Bocacha Orellano, que está siguiendo la realización de la justicia y del cual se ha logrado ya que haya habido audiencia imputativa preliminar y que próximamente va a empezar el juicio a principios del año que viene. Esto ha sido todo un trabajo sobre la visibilización y darle atención de las víctimas, que no solamente merece atención desde el sistema penal, sino, como acá bien han dicho todos los preopinantes, de todos los poderes del Estado. La Defensoría General de la Nación ofrece porque también es muy difícil para las víctimas acceder a quien los atienda en los aspectos jurídicos, el acceso a la justicia, disponer de un abogado que los acompañe en las presentaciones, en las querellas, en las audiencias. La Defensoría General de la Nación tiene una atención integral a las víctimas, integral y además acompañamiento en las querellas. Es una de las deudas de esta provincia, del nuevo sistema penal, la atención a las víctimas, que si bien esta ley es un paso fundamental, necesitamos reformar todo el nuevo sistema penal, que es chueco. El nuevo sistema penal es chueco. ¿Por qué? Porque no hay igualdad de armas, porque está sobredimensionado el Ministerio Público de la acusación en relación a la defensa. No hay defensa pública integral en estas provincias, por lo tanto las víctimas quedan abandonadas y sin acceder a una defensa pública de la víctima que pueda presentarse como querellante en representación de las víctimas y accionar en todos los derechos que esta ley le reconoce, ¿no? Por lo tanto, es una lástima que esta ley estuvo presentada en el Senado y el Senado no la atendió. Yo creo que es una de las deudas que tenemos en la reforma del nuevo sistema penal, que aquí también se ha tratado, y que también es una desatención de las víctimas, que el 95% de las condenas sean en juicio abreviado. Eso no es escuchar a las víctimas, y la desigualdad de armas a la que recién me recibía, porque las víctimas carecen de atención jurídica si no hay una defensa pública eficaz capaz de poder asumir ese rol. Por lo tanto, creo que este es un paso muy importante. Creo que lo principal es reconocer toda la historia de la lucha por las víctimas para poder seguir adelante, y felicito el compromiso de todos los diputados que han trabajado en esta ley y de todos los diputados y diputadas que han trabajado en todos los casos en que se involucra la defensa de las víctimas, y principalmente quiero destacar a todos los que integran la comisión del caso Orellana. Nada más, gracias.